Vamos a hablar de la placa main y de las averías típicas que pueden tener, o las más posibles. Hay que tener en cuenta que en el caso de la alimentación está controlada, es decir, si se detecta una avería se desconecta la alimentación y sería normal no encontrar ninguna tensión, simplemente se encontraría en la parte de entrada de alimentación. Vamos a empezar. ¿Qué es lo que más se puede averiar? Lo más sencillo averiarse serían todos estos condensadores que tenemos aquí, incluso en algunos casos los que tenemos alrededor del micro. En este caso hay bastantes, un poco exagerado incluso. Tenemos en esta zona de aquí los convertidores de continua a continua, este también, y este de aquí, que tiene un disipador de aluminio, sería el regulador de la tensión de la placa Tecon, que la tenemos justo aquí detrás con el cable LVDS. En caso de que no tuviésemos sonido, esta tapa de aquí, en este caso, sería justamente el amplificador de audio. ¿Cómo lo podemos saber? Además de los condensadores grandes que lleva generalmente a su lado de filtrado, y las bobinas que son estas 4 de aquí, 2 por canal, buscando simplemente en la referencia del componente podríamos saberlo. Además, los 2 cables que tenemos aquí se puede leer en el serigrafiado, o simplemente siguiéndolos llevamos a los altavoces. Tenemos además circuitos como puede ser este de aquí, que es el selector de HDMI. En otros televisores, cuanto más HDMI se necesita un multiplexor, que es uno específico para señales de HDMI o DVI también. Tenemos además las señales de RCA, VGA y el puerto serie, que en este caso sería para control y servicio. En televisores más modernos el servicio se hace mediante un puerto USB. En este caso, lo único que puede suceder, o lo más normal que puede suceder, sería la rotura del conector, que sería reemplazarlo por uno nuevo y ya está. Porque si fuese un fallo físico más grave, ya afectaría directamente al decodificador de vídeo, que también es el microcontrolador principal. Si se produce ese caso, lo mejor que se puede hacer y lo más común es cambiar directamente toda la placa, ya que al ser microcontrolador tiene un programa, y ese programa, a no ser que te lo suministre el fabricante y tenga los materiales necesarios para poder programarlo, no sería factible intentar sustituirlo. O por de otro televisor igual, entonces sí se podría hacer. Un método para identificar si uno de los circuitos integrados está defectuoso o no responde a las acciones del microcontrolador sería usando un bote de nieve líquida, el cual, si lo echamos directamente sobre el integrado y esta nieve se mantiene ahí, es decir, se puede observar como nieve blanca por encima, como si fuese hielo, significaría que el integrado no funciona en absoluto, ya que no calienta, aunque sea lo mínimo. Con 200 milivatios ya tendría que quitarse la nieve esa y poder observar fácilmente el integrado entero. Eso se observa muy fácilmente en el microcontrolador y más complejamente o más lento en el multiplexor o en el decodificador de audio. En algunos casos, la regulación de la tensión no solo se encuentra en el bloque más cercano a la alimentación, sino que, por ejemplo, aquí tenemos más condensadores de filtrado y transistores de conmutación, que es para circuitos en específico. Esta tarjeta Tecon que tenemos pertenece a un televisor con un panel de 42 pulgadas. Y esta otra, sorprendentemente del tamaño que tiene, también pertenece a un televisor con 42 pulgadas de panel. Las partes que conforman una tarjeta Tecon serían lo más principal: la tarjeta Tecon, el controlador principal. También tenemos el regulador de tensión, que es el que proporciona la tensión de 3,3 voltios, la tensión de 3,3 voltios, 5 o incluso 12, dependiendo de cada panel. En este caso los dos son de 3,3 voltios de tensión.
y además son del mismo modelo, los dos pertenecen a un televisor LG. Además también tenemos el circuito corrector de gamma en los dos casos. Hay que tener en cuenta que algunos de los correctores de gamma son compatibles entre ellos, es decir, incluso teniendo la referencia completamente distinta e independientemente del fabricante, puedo escoger, en este caso no, porque son hasta de tamaño distinto, reemplazar uno por otro, o otro que no sea la misma referencia. No habría problema, siempre y cuando sea compatible, claro. Otros circuitos que tenemos, que son los circuitos de protección, formados por fusibles o incluso transistores. En este caso suelen ser fusibles SMD, como en casi todo el televisor. Aquí lo tendríamos justamente en la zona de aquí. Las averías típicas que se suelen producir generalmente suelen ser por la falla del circuito de corrección de gamma. Sería simplemente proceder con la sustitución y ya se estaría solventado el problema. Hay que tener en cuenta también que las tarjetas T-Con tienen un programa de arranque, es decir, tienen un programa tanto en el controlador principal, tanto en esta pequeña EEPROM que tenemos aquí, en los dos casos. Se puede reparar, además del circuito corrector de gamma, fallos de alimentación. Fusible abierto por un componente en cortocircuito. El bus LVDS está formado por 6 bits, que no sería lo propiamente dicho, ya que serían 2 hilos para el color verde, 2 hilos para el color rojo y 2 hilos para el color azul. Son señales analógicas. En el bus LVDS, además de encontrarse las señales de vídeo con los 3 colores principales, tenemos las tensiones de alimentación y señales de control. Si en los casos de un fallo de vídeo, es decir, no conseguimos ver una imagen, ya no es que no se pueda sintonizar o cualquier otra cosa, sino que no hay imagen. Además de comprobar si es fallo del inverter, también sería recomendable identificar si es fallo del panel, fallo de la placa T-Con o fallo de la placa main. Generalmente suele estar asociado a un fallo de la placa T-Con. ¿Qué efecto sería el que notaríamos si el fallo fuese de corrector de gamma? Que al nada más encender el televisor la imagen saldría quemada. En algunos casos incluso se podría percibir la imagen en malas condiciones o sobreexposición o incluso contraste alto o demasiado bajo, fuera de los límites de configuración propios.